acerca de la parte de la química orgánica. Entonces tenemos que ver por aquí algunos antecedentes. Tenemos que ver aquí algunos antecedentes. La química orgánica nace a partir de algunos eventos que se da en la historia. Por ejemplo, ¿no? Tenemos algunas teorías que trataban de explicar la formación de estas sustancias orgánicas y una de ellas es la teoría vitalista. La teoría vitalista, que fue propuesta por Jacob Berzelius, nos proponía que las sustancias orgánicas solo se podían generar en el cuerpo de las personas, de los animales y de las plantas, y que esto sucedía mediante una fuerza milagrosa que ocurría en el interior de ellos. ¿Okay? Entonces, esta teoría propuesta por Jacob Berzelius nos comenta que las sustancias orgánicas solo se generan en el interior del cuerpo de las personas, animales o plantas. Ahora, esto mediante una fuerza vitalista. Es decir, una fuerza espiritual, ¿no? Una fuerza divina. Entonces, Jacob Berzelius proponía esa definición para las sustancias orgánicas. Esta duró muchísimos años hasta que llegó un químico que sintetizó por primera vez el primer compuesto orgánico en nuestro planeta, que era la urea. ¿Ok? La urea. Entonces, hasta el momento, Berzelius tenía dominada la teoría de que esto solo podía existir en nuestro organismo, no había forma de que se genere de otra manera. Hasta que en un momento determinado, Wöhler, que hacía una serie de estudios de sustancias inorgánicas, por casualidad llega a sintetizar una sustancia orgánica. Definitivamente él no se daba cuenta que esa era una sustancia orgánica, sin embargo, tiempo después, luego de analizarlo, se da cuenta que es una sustancia orgánica por las características que está presenta, como el olor desagradable y de repente la poca disolución en solventes como el agua. Entonces por acá ponemos Wöhler, Friedrich Wöhler, entonces sintetizó el primer compuesto orgánico. ¿No es cierto? Que es la famosa carbodiamida. El famoso NH2CO. ¿No es cierto? La carbodiamida a partir de sustancias inorgánicas. Entonces, definitivamente ya con este suceso de que Wöhler, así sea por casualidad, logre sintetizar el primer compuesto denominada carbodiamida a partir de sustancias inorgánicas, es que ya se deja de lado la creencia de lo que proponía Berzelius, de que solo se podía generar en el cuerpo de las personas, animales o plantas. ¿Ok? La síntesis de la urea, síntesis significa que se crea en un laboratorio. A partir de este momento entonces empieza todo el estudio de la farmacología y el estudio de la síntesis de muchas sustancias orgánicas, especialmente derivadas de la urea, ¿no es cierto? Muy bien, ahora,
El actor principal en la química orgánica, el actor principal en la química orgánica es el carbono, pero no todas las sustancias que contienen carbono son orgánicas. Entonces vamos a ver por acá. Vamos a tener nosotros por aquí algunas sustancias conocidas como elementos organógenos. Elementos organógenos. ¿Estos quiénes son? Son los famosos CHON, ¿no es cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las sustancias orgánicas están conformadas por pocos elementos. ¿Qué elementos? En su mayoría solamente son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. De tal manera que si nosotros hablamos, por ejemplo, de solo carbonos y de solo hidrógenos, estamos hablando de una gran familia que se les conoce con el nombre de hidrocarburos, ¿no es cierto? Si nosotros trabajamos con el carbono, con el hidrógeno y con el oxígeno, estamos hablando de una gran familia conocida como las funciones oxigenadas, ¿no es cierto? De estas funciones oxigenadas, las más comunes, ¿cuáles son? El ROH, ¿no es cierto? Que es conocido como el alcohol. Dentro de ellos también tenemos al R-CHO, que es conocido como el aldehído. Dentro de ellas también tenemos el RCOR, conocida como la cetona. También tenemos por acá al ROR, conocida como el éter, ¿no es cierto? Y también tenemos por acá otra conocida como el R-COCH. El R-COCH, que es lo que se conoce como un ácido carboxílico. Y finalmente tenemos por aquí un RCOOR, conocida como un éster. Y entonces todas estas funciones que acabamos de colocar acá son las famosas funciones oxigenadas, que son parte de las sustancias orgánicas. Pero también tenemos a las sustancias, si tú te das cuenta hemos utilizado solo las tres, ahora podemos utilizar las cuatro. Podemos tener carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y estas son conocidas como las funciones nitrogenadas. ¿No es cierto? Dentro de las funciones nitrogenadas tenemos, por ejemplo, las aminas. Las aminas que simplemente son derivados del amoníaco, como por ejemplo nuestra famosa carbodiamida, ¿no es cierto? En este caso la carbodiamida es un derivado de una amida, donde la amida simplemente tiene esta forma. Ahí está. Y tenemos también nuestros famosos nitrilos, ¿no? Que son nuestra función derivada. Ahí está. Entonces, definitivamente dentro de los hidrocarburos, como no nombrarlo, también tenemos a uno muy conocido, que es el benceno, ¿no? Ya que dentro de los hidrocarburos tenemos cadenas lineales, ramificadas, cerradas, abiertas, algunas que son conocidas como alifáticas, otras que son conocidas como aromáticas y bueno, toda una historia. Entonces, estos elementos organógenos CHON son los que me van a conformar en su gran mayoría a las sustancias orgánicas y estos elementos son los que me van a definir los diferentes tipos de funciones que nosotros vamos a poder estudiar. Obviamente por aquí faltan muchas más sustancias, faltan carbohidratos, lípidos, todos los derivados que se puedan tener. ¿Ok? Listo. También existen algunos que son conocidos como elementos secundarios. Elementos secundarios. Estos elementos secundarios son elementos que van a estar
en las sustancias orgánicas, pero en una composición o abundancia muy, pero muy escasa. Definitivamente son necesarios en algunos casos para la vida humana, en algunos casos para alguna síntesis o algún tipo de reacción. Por ejemplo, ¿quiénes son? Son el calcio, el sodio, el hierro, el potasio, el magnesio, el cloro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Son pocos y están en una muy poca abundancia. Las sustancias orgánicas en su 99% presentan a los elementos organógenos. Ahora, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos a ver aquí las sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas se caracterizan porque éstas presentan al carbono. Pero como te comentaba hace un momento, no todas las sustancias que tienen carbono son sustancias orgánicas. Entonces siempre ocurre esta pregunta, siempre se da esta pregunta en una charla, ¿no? ¿Cuál es? Profesor, ¿y entonces cómo yo puedo reconocer una sustancia orgánica? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta simplemente es haciendo un complemento a lo que conozco. Es decir, si yo domino muy bien mi nomenclatura inorgánica, yo puedo reconocer sustancias inorgánicas. Entonces, aquella sustancia que quizás no la pueda identificar como inorgánica, entonces tendrá que pasar a ser una sustancia del tipo orgánica. Definitivamente las funciones nos ayudan a poder reconocerlas. Por ejemplo, yo puedo tener una estructura como esta y entonces inmediatamente decir, oye, esto de aquí me hace recordar a un alcohol. Ah, entonces es una sustancia orgánica. ¿No es cierto? Es una sustancia orgánica, esto es un alcohol. Ahora, de repente yo puedo observar otra cosa como esta, y entonces yo digo, oye, eso de ahí a mí me trae recuerdos a un éter. Ah, entonces es una sustancia orgánica, es un éter. O de repente yo puedo tener algo como esto, ¿no? Algo así. Y entonces yo digo, oye, ¿y esa cosa qué cosa es? Ah, eso de ahí me hace acordar a un ácido carboxílico, mira, el Koch. Ah, es una sustancia orgánica. Es una sustancia orgánica, ¿no? O de repente puedo tener algo como esto, ¿no? Oye, yo tengo esto de aquí, algo así, ¿no? Algo así. Ahí está. Entonces digo, oye, ¿y eso de ahí qué cosa será? Ah, tiene carbono, debe ser orgánica. No, no debe ser, sino que esto de aquí es una amina. Tiene una radical que es una cadena de carbonos con su nitrógeno, una amina. Entonces lo reconozco de esta manera. Una forma de reconocer las sustancias orgánicas es cuál? Es evidentemente conociendo las funciones orgánicas, y otra es de repente lo complemento, conociendo las inorgánicas. Y entonces yo te puedo decir lo siguiente, ¿no? Oye, ¿y si yo tengo algo como esto? Mira, eso de ahí tiene hidrógeno, tiene carbono y tiene oxígeno. Ah, el profesor dijo que aquel que tenía hidrógeno, carbono, oxígeno es una función oxigenada. Ah, ya, es orgánica. Y no es orgánica. Esto de aquí, para los que conocen, esto se le conoce como un ácido oxácido. Y un ácido oxácido es una función inorgánica, ¿te das cuenta? Lo más conocido, ¿no? Oye, entonces, ¿esto qué cosa es? Mira, el dióxido de carbono, tanto que se habla eso, se han hecho hasta congresos para evitar su contaminación. Ah, tiene carbono y tiene oxígeno. Entonces, como tiene carbono y tiene oxígeno, como tiene carbono debe ser orgánico, dicen. Y obviamente no es orgánico, porque esto de aquí es un óxido ácido. Y un óxido ácido es una función inorgánica. Entonces, una forma de cómo reconocer sustancias orgánicas es definitivamente estudiando las funciones orgánicas y aprendiendo las funciones y obviamente reconociéndolas. Y otra es de repente haciéndolo por un complemento. De repente yo no conozco las funciones orgánicas, pero sí conozco las inorgánicas y entonces
Reconociendo mis funciones inorgánicas, yo puedo decir, él no es orgánico porque él es un ácido oxácido. Él no es orgánico porque él es un óxido ácido. Y entonces de esa manera es la única que yo puedo diferenciar si una sustancia es orgánica o si una sustancia es inorgánica. Las propiedades de las sustancias orgánicas. Primera propiedad que es muy importante es que están formadas por pocos elementos, ¿no? Eso lo comentamos, están formadas por pocos elementos. ¿Qué elementos? El chon, pues, ¿no? Y por ahí los secundarios, pero que están en una muy mínima cantidad. ¿Qué más? Una característica de esto, ¿qué cosa es? Que no son solubles en su mayoría en solventes polares como el agua. Ahora, esto de aquí hay que entenderlo bien, ¿ah? Porque dice, no son solubles en su mayoría en solventes polares como el agua. Y entonces alguien me puede refutar eso y decirme, profe, eso es mentira. ¿Por qué? Porque el alcohol se disuelve en agua. Mi hermano que es barman prepara los traguitos y se disuelve. Mi mamá cuando agrega el vinagre a la comida, yo también veo que el vinagre se disuelve, ¿no? Y entonces, profesor, ¿por qué usted dice que no se va a disolver? De repente, cuando también mi mamá agarra una acetona, también se disuelve, ¿no? Los ácidos carboxílicos se disuelven, pero, profe, como el vinagre, por ejemplo, ¿no? También el ácido cítrico, ¿no es cierto? Entonces, todos ellos se disuelven. Y entonces, ¿por qué usted viene y nos dice que no se disuelve? Es que yo no he dicho que no se disuelven. Lo que yo he dicho es que la gran mayoría de sustancias orgánicas no se disuelven en agua. Cuando yo te digo la gran mayoría, es porque debe haber un conjunto que sí disuelve. El problema es que nosotros, que somos personas de a pie, de repente no conocemos muchas sustancias orgánicas que no disuelvan. Nosotros simplemente conocemos todo lo contrario. Nosotros pensamos que todo lo que conocemos como disuelve en agua y es orgánico, entonces queremos generalizar, pero en realidad no. Porque un ejemplo para esto son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son muchas sustancias y ninguno de ellos va a disolver en agua. Tenemos en algunos casos los lípidos, las grasas, que también nunca van a disolver en agua. Entonces, lo que se trata de explicar con esta propiedad es que es cierto, hay sustancias orgánicas que sí van a disolver en agua, definitivamente sí hay, pero son muy pocas en comparación a las que no disuelven. Si lo quieres hablar en porcentajes, no sé, inventaremos uno porque en realidad no lo conozco, pero imaginemos pues que sea un 30% de repente que sí disuelve frente a un 70% que no disuelve. Por eso es que como la cantidad en porcentaje de los que no disuelve es mayor, es que comentamos y decimos en su mayoría, ¿ok? ¿Qué otra característica es importante? Importantísimo esto, las sustancias orgánicas no conducen el calor, por ejemplo. El calor y la corriente. Ahora, ¿qué corriente? Hay que aclarar, ¿no? La corriente eléctrica. Por eso es que mucho se habla de que son aislantes térmicos y eléctricos. Claro, pero hay una excepción, ¿no? Hay una excepción. Y de repente tú lo conoces. Hay una sustancia que es orgánica y que sí va a conducir la corriente. ¿Quiénes son? El grafito, ¿no? A excepción del grafito. El grafito es buen conductor de la corriente, de la electricidad. Justamente cuando hacía una clase de enlace iónico, yo les comentaba a los alumnos y les decía, ¿no? Nosotros somos materia orgánica, estamos hechos de grasa, tenemos mucho carbono en el cuerpo. Entonces nosotros no deberíamos de conducir la corriente. No deberíamos de conducir la corriente, pero cuando nosotros ponemos nuestro dedito en el enchufe, sentimos todo el poder de los 220.
¿Y por qué? Claro, entonces como que contradice esto, ¿no? ¿Qué, profe? Entonces mi cuerpo está hecho a base de grafito. No, sino que nuestro cuerpo tiene sal y tiene agua, que es lo que hace que nuestro organismo se vuelva conductor de la corriente. Pero en realidad, si nosotros no tuviéramos ni sal y no tuviéramos ni agua en el cuerpo, lo cual es un poco medio raro, pero si eso sucediera, entonces nosotros no necesitaríamos, ¿qué cosa? No necesitaríamos protegernos de la corriente, porque nuestro organismo no lo conduciría, ¿ok? ¿Qué más? Por acá. No soportan altas temperaturas. No soportan altas temperaturas. Se dice que son termolábiles. Termolábiles. Menores, vamos a decir, no soportan altas temperaturas. No soportan altas temperaturas. A lo mucho menor, vamos a poner acá la temperatura máxima a la que se dice que podría soportar una sustancia orgánica son los 300 grados Celsius, ¿no? Es decir, ya temperaturas por encima de los 300 grados Celsius harían de que ya la sustancia orgánica se descomponga. Definitivamente no todas las sustancias orgánicas se descomponen a 300 grados Celsius, ¿no? Hay casos excepcionales. Por ejemplo, nuestro organismo, cuando nosotros fallecemos, ya deja de haber circulación sanguínea, deja de haber oxigenación, nuestro cuerpo fácilmente se puede descomponer a una temperatura de 10 grados Celsius, de 8 grados Celsius, hasta de 15 grados Celsius. No necesariamente tenemos que estar en un clima súper caribeño con una temperatura de 30 grados Celsius para que el cuerpo se descomponga. Eso es obvio, ¿no? Porque nuestro cuerpo es una sustancia orgánica y es termolábil. Las vacunas en el verano, cuando salen a vacunar a los perritos, y como te comentaba, ahora vas a estar tú por ahí también, las vacunas las traen en un cooler, ¿no? En un pequeño congelador chiquito, en donde cuando van a vacunar las extraen de ahí. ¿Por qué? Porque las vacunas son sustancias orgánicas y simplemente un calor no tan alto, una variación térmica puede ser de que esa vacuna se descomponga, se malogre. Y entonces por eso es que se les conoce como termolábiles. Ahora, otra característica importantísima es que presentan el fenómeno de isomería. El fenómeno de isomería, es decir, presentan la misma fórmula global, pero diferente estructura. Profe, ¿y eso cómo es? ¿Ah? Mira, esto es así. Yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Un poco medio sarcástico, pero como para que lo entiendas. Imagínate que una señorita está enamorada de dos chicos, ¿no? Los dos chicos se mueren por la señorita. Los dos chicos tienen, vamos a suponer, la chica tiene 20 años, los dos chicos tienen 22 años, los dos chicos miden 1,75 m, un ejemplo cualquiera. Los dos chicos son blanconcitos, ojos verdes, ¿ok? Y los dos chicos están en un peso de 70 kilogramos. Los dos chicos tienen dinero, tienen carro, tienen casas, herederos, son hijos de Dionisio Romero, no sé. La cosa es que es lo mismo los dos. Entonces, los dos chicos se van a pelear por la señorita. Y entonces llegará el momento en que la chica escoja uno de ellos y de repente escoge al tipo A y no al tipo B. Y entonces la pregunta es, ¿por qué escogió al tipo A y no al tipo B si los dos tienen las mismas características? Los dos tienen plata, tienen carros, miden 1,75 m. Los dos son cariñosos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tú puedes tener todo, pero la forma como lo presentes hace que todo varíe. De repente uno de ellos es un atleta que tiene un cuerpo muy formado, con sus 80 kilogramos, pero de repente el otro chico es un chico estudioso de su casa que no hace deporte y entonces su cuerpito es el de un peruano promedio para abajo, ¿no? Y entonces la forma como se están presentando las dos situaciones, a pesar de que tienen casi las mismas características, peso, talla, edad, todo, hace de que todo cambie. Eso de ahí se refleja en las sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas
pueden tener dos fórmulas iguales, pero la manera como sea su estructura, la manera como se distribuyen en el espacio, la manera de los ángulos que formen, la estructura, la forma que adopte de repente en vértices de un tetraedro o el otro en vértices de un cubo, la distribución espacial va a ser de que sus propiedades cambien por completo. A eso se le conoce en química como el fenómeno de isomería, ¿ok? Listo, presentan la misma fórmula global, pero diferente estructura. En orgánica nosotros tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo tener un carbono arriba que tenerlo a la derecha. No es lo mismo tener un carbono abajo que tenerlo a la izquierda. No es lo mismo tener un enlace doble en una posición que tener ese mismo enlace doble en otra posición. Las posiciones, las geometrías y las estructuras hacen de que las propiedades cambien por completo en una sustancia orgánica. Eso se encarga de ver la isomería, ¿ok? Perfecto. Entonces ya tenemos aquí algunas propiedades, presentan el fenómeno de isomería y obviamente las sustancias orgánicas son más abundantes que las inorgánicas, ¿ok? Son muchas. La relación es más o menos de 1 a 3. Ponte, pues, 1 millón de sustancias inorgánicas versus 3 millones de orgánicas. Y esto es algo lógico, porque si nosotros observamos nuestro cuerpo es una máquina de sustancias orgánicas y de reacciones orgánicas. Desde el momento en que tú transpiras, desde el momento en que se da, por ejemplo, el crecimiento del cabello, de la barba, desde el momento en que la señorita empieza a ensanchar las caderas, desde el momento en que se da la concepción del óvulo con el espermatozoide, desde el momento en que el señor empieza a alterar sus cuerdas vocales para tener ya una voz un poco más fuerte, ¿no es cierto? Desde el momento en que las señoritas tienen su ciclo de menstruación, desde el momento en que tú te haces una herida, esta sangra, luego cicatriza, todo eso está en base a reacciones de sustancias orgánicas. Entonces, en un segundo de nuestra vida ocurren millones de reacciones orgánicas en nuestro organismo. Por eso que se dice que es evidente de que debe de haber muchas más sustancias orgánicas que inorgánicas. Otro detalle importante de las propiedades de las sustancias orgánicas es que sus reacciones son lentas. Por eso requieren de catalizadores. Bueno, el término lento es relativo, ¿no? Es relativo. Lento puede significar un par de horas, ¿no es cierto? Lento puede significar un par de horas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona fallece, el organismo no empieza a descomponerse a los 2 minutos, ni al segundo, ni a los 30 minutos, ¿no? Las personas generalmente ya empieza el organismo a generar una descomposición en más o menos una 40 o 50 minutos o hasta en 1 hora. Ya empieza la sangre a coagularse, ya empiezan los órganos a generar algún tipo de descomposición, pero es más o menos 1 hora. Entonces, cuando nosotros hablamos de que las reacciones son lentas, tampoco no estamos hablando pues de tiempos espectacularmente rápidos o cortos, es relativo en realidad, ¿ok? Pero a comparación de las reacciones inorgánicas, definitivamente hay reacciones inorgánicas que al simple contacto reaccionan y generan todo un tipo de sustancias. En el caso de las orgánicas son un poco más lentas. Un ejemplo de una reacción orgánica lenta, por ejemplo, es la cicatrización de la piel. La cicatrización de la piel no toma pues 5 minutos, ¿no? La cicatrización de la piel toma a veces hasta días, y eso con la ayuda de cremas que son catalizadores, ¿no? Entonces, otro ejemplo de eso, por ejemplo, es la famosa migraña, lo que le sucede a las señoritas, ¿no? La famosa menstruación. La menstruación no ocurre en un día, en 2 días, sino que tiene todo un proceso y eso está en base a reacciones del tipo
orgánicas. Entonces sus reacciones son un poco lentas, ¿ok? Por eso es que si yo quisiera de que estas sean aceleradas, tendría que utilizar un catalizador, ¿ok? Perfecto, señores. Entonces acá tenemos gran mayoría de características y de propiedades que estas pueden tener. Muy bien, vamos a hablar ahora de las propiedades químicas. Vamos a hablar ahora de las propiedades químicas del carbono. ¿Ok? Habíamos comentado hace un momento que el carbono es el actor principal, pues, ¿no? El carbono es el actor principal en este tipo de sustancias que son las orgánicas. Entonces tenemos que hablar un poquito acerca del carbono. El carbono va a presentar 4 propiedades importantes que van a ser las que van a definir el comportamiento de las sustancias que éstas formen. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades? Vamos con la primera. La primera propiedad es una conocida como la tetravalencia. La tetravalencia. ¿Qué significa tetravalencia? Tetra es 4 valencias, son los electrones del mayor nivel. El carbono siempre debe de tener 4 electrones en su mayor nivel, ¿no? Nosotros ya sabemos que el carbono tiene número atómico 6. Si hacemos su estructura es 1s2, 2s2 y 2p2. Entonces, si yo hago su estructura de Lewis, debe ser 2s con un orbital lleno y el 2p que tiene 3 orbitales llenos y solo tiene 2 electrones. Por lo tanto, en su estado basal, que es esta configuración, en el estado basal, el carbono debería tener esta conformación. Debería de ser carbono con un orbital lleno y 2 orbitales semillenos. Definitivamente tú, esa estructura no es la que manejas cuando haces el estudio del carbono. Y es que el carbono, para enlazarse, va a sufrir un proceso conocido como hibridización. Y entonces, diremos por acá, en su estado hibridizado, que es todo un proceso de estabilización por medio de saltos electrónicos, el carbono presentará ahora esta distribución. ¿Y por qué es importante esa distribución? Porque esto me hace pensar a mí que el carbono, vamos a poner acá, muy importante, ¿qué es lo que me hace pensar esto? Que el carbono siempre va a tener que presentar sus 4 enlaces. Ahora, estos 4 enlaces, él los puede maquillar de diferentes formas, ¿no? Cuando hablo de maquillar me refiero a que los puede presentar, pues, ¿no? Los puede presentar de varias maneras, lo puede presentar como dobles, como triples o solo simples, ¿ok? Listo, esa es nuestra primera propiedad. El carbono siempre tiene que tener 4 enlaces. Si por ahí le faltara algún enlace, entonces yo tendría que completarlo con hidrógenos. La segunda propiedad, que también es importante, es conocida como la covalencia. La covalencia, su propio nombre también define el término. La covalencia simplemente consiste en que los carbonos, cuando estos se unen, lo hacen por medio de un mecanismo de octeto conocido como compartición de electrones. Entonces diremos acá, los átomos, al enlazarse, comparten electrones. Y esto de aquí es importante, claro, porque el que los átomos al enlazarse compartan electrones hace de que esto sea más débil que un enlace iónico. Entonces, si yo me voy a poner a comparar temperaturas de fusión entre una sustancia iónica como la sal y de repente la grasa, definitivamente por mi conocimiento de enlace covalente y por el mecanismo de compartición de electrones, yo tranquilamente podré decir, definitivamente la grasa tiene una temperatura de fusión menor que la de la sal. ¿Por qué? Porque la sal, al ser iónico, trabaja con un mecanismo de transferencia
fuerzas electrostáticas, que son las fuerzas más intensas que existen en la naturaleza, aparte de las fuerzas nucleares, ¿no? Eso es obvio. Entonces, la covalencia hace referencia a que el carbono debería de enlazarse mediante este tipo de enlaces. Enlaces de tipo covalente, ¿no es cierto? Enlaces de tipo covalente que tú ya sabes que pueden ser incluso hasta de 3 tipos. ¿No es cierto? Enlaces que tú ya sabes que pueden ser incluso hasta de 3 tipos, ¿no? Simplemente lo estoy colocando de esta manera. ¿Ok? Tú ya sabes también, lo hemos visto cuando ha sido el caso, que por ejemplo a este señor se le conoce como un enlace covalente del tipo simple, ¿no es cierto? También se le conoce a este señor como un enlace doble, ¿no es cierto? A este señor se le conoce como un enlace triple y también es conocido que a estos ambos, a estos dos de acá, al enlace doble y al enlace triple, los conocen también con el nombre de enlaces múltiples. También he conocido que dentro de estos enlaces hay unos enlaces interesantes, ¿no? Dentro del enlace simple, nosotros vamos a tener un enlace sigma. Dentro de un doble vamos a tener un sigma y vamos a tener un pi. Y dentro de un triple vamos a tener evidentemente solo un sigma y vamos a tener 2pi, ¿ok? También es importante conocer, lo voy a colocar acá simplemente como una observación, es importante conocer la naturaleza de cómo se forman estos enlaces sigma y pi, que puede ser un motivo de pregunta. Entonces, un enlace sigma dice que se va a generar por el traslape frontal de orbitales diferentes. Por ejemplo, cuando se junta un orbital del tipo S, esférico, de repente con un orbital del tipo P, que es dilobular. El traslape frontal, traslape significa intersección, sino que como esta es una región en el espacio, no hablamos de intersección, porque no está en el plano, está en el espacio. Esa intersección de este orbital S frontalmente con el orbital P me genera esta zona de traslape. Esta famosa zona de traslape me representa el enlace sigma. Y si nosotros queremos hablar acerca de nuestro enlace pi, entonces simplemente hablaremos de que esto se va a generar por medio de un traslape lateral. Lateral, ¿no? Más o menos algo así. Algo así. Tenemos aquí dos orbitales P. Y el traslape va a ser lateral. Ahí. Tenemos dos orbitales P. Y la intersección de estas, que es la famosa región de traslape, sería esta de acá, con esta de acá. En donde esas dos regiones que se dan por el traslape, estas dos regiones son lo que a mí me representan el famoso enlace pi. No es que cada uno de ellos sea pi medios y pi medios, ni tampoco que cada uno sea pi y pi. No, estas dos regiones, esta de acá y la de abajo, los dos me generan un solo enlace denominado el pi. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto en esta propiedad, que es la propiedad de la covalencia, en donde el carbono se va a tener que enlazar con otro carbono mediante la propiedad del enlace covalente, compartición de electrones. Entonces hablamos de la tercera propiedad, que es la famosa autosaturación. ¿En qué consiste la autosaturación? La autosaturación es la propiedad que tiene el carbono de poder enlazarse consigo mismo varias veces, conjuntamente con la propiedad de la tetravalencia, exacto, ¿no? Por ejemplo, un carbono no tendría la obligación de por qué tratar de enlazarse con otro carbono, como por ejemplo sucede en muchas sustancias inorgánicas, como por ejemplo, si yo tengo un cobre no necesariamente tiene la necesidad de enlazarse con un cobre, ¿no? A menos que sea pues un enlace metálico. Pero me refiero a que las sustancias no necesariamente tienen que enlazarse consigo mismas. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno se enlaza consigo mismo para formar el hidrógeno molecular. El oxígeno se enlaza consigo mismo para formar el O2 y también se enlaza con otro oxígeno más para formar el famoso ozono. Pero esa propiedad
de que los elementos se puedan enlazar consigo mismo, en las sustancias inorgánicas no hay mucho. Sin embargo, el carbono tiene esa facilidad de poder enlazarse consigo mismo sin ningún tipo de problema, ¿ok? Y no solamente las 4 veces que le permiten sus 4 enlaces, porque recuerda que el carbono tiene 4 enlaces, es como que un enlace fuera mi cabeza, 2 enlaces fueran mi brazo y mis 2 piernas fueran un solo enlace. Entonces, me puedo enlazar con un carbono arriba, con un carbono a la izquierda, derecha y abajo. Y lo hace. Y el carbono que se enlazó a mi lado también se enlaza con otro carbono, también por arriba, por abajo, izquierda y derecha. Y entonces, esa facilidad, eso que es enlazarse consigo mismo, no es una propiedad que la tengan todas las sustancias. Por eso que es importantísima esa propiedad de la autosaturación. Esta de aquí es la responsable de la formación de cadenas carbonadas. Cadenas carbonadas, ¿no? Cadenas de una cantidad extensa, de carbonos. Entonces, esta propiedad que a veces parece una propiedad insignificante, superflua, ¿no? De que, bueno, claro, se supone pues que el carbono tiene que... No, es que no se supone, porque si nosotros estudiamos un poco más a fondo las sustancias inorgánicas, vamos a ver que no todos los elementos de la tabla periódica tienen esa propiedad de poder formar enlaces consigo mismo. Yo no estoy diciendo que no hay ninguna, pero son pocas a comparación del carbono, que puede formar cadenas de miles de carbonos. Yo por eso que he puesto simplemente una cantidad extensa de carbonos. Entonces, ya que estamos hablando acerca de la formación de cadenas carbonadas, vamos a hablar un poco de los tipos de cadenas. Tipos de cadenas carbonadas. Muy bien, existen 2 tipos de cadenas, ¿no es cierto? Las cadenas que son abiertas, obviamente aquellas cadenas que tienen extremos, y las cadenas que son cerradas, obviamente cadenas que no presentan extremos porque generan un ciclo. Entonces vamos a definirlas justo de esa manera, ¿no? 1, vamos a poner cadenas abiertas. Cadenas abiertas, también conocidas acíclicas. ¿Ok? Acíclicas, ¿no? Muy bien. Estas cadenas abiertas, definitivamente ya no voy a escribir su definición porque creo que se sobreentiende. Nosotros cuando hablamos de una estructura abierta o cerrada, es porque estamos hablando de presencias de extremos, ¿no es cierto? Si hay extremos, es porque definitivamente la estructura es abierta. Si no hay extremos, es porque debe ser una estructura cerrada. Entonces, estas cadenas abiertas pueden ser de 2 tipos. Vamos a ponerle acá una. Puede ser una cadena lineal, una cadena del tipo lineal. ¿Cómo definimos una cadena lineal? Una cadena lineal no tiene que ver nada con la forma de línea. Partamos de esa definición, no tiene que ver nada con la forma de línea. Una cadena lineal es aquella que presenta solo 2 extremos, nada más. Recuerda que cuando uno habla también de extremos, uno habla de posiciones en donde puede empezar algo o puede terminar algo, ¿no? Por ejemplo, estos son mis 2 extremos. Puede ser que aquí empiece mi mano y acá termine, o puedo decir que acá empieza y acá termina. La idea es que son puntos en donde empieza o termina algo. Entonces, una cadena lineal, por ejemplo, podría ser esta de aquí. Ch3, Ch2, Ch2, Ch3. Y entonces definitivamente esta cadena no tiene forma de línea, pero es que en realidad ese no es el criterio. El criterio es que esta debe de presentar solo 2 extremos, un lugar donde empieza y un lugar donde termina. Entonces evidentemente yo puedo observar que yo puedo pensar que aquí en este extremo empieza mi cadena, acá no termina. Este es un punto de convección, ¿no? Por acá
está simplemente la curva sufriendo una pequeña desviación y por aquí termina. Y entonces yo observo que solo esta cadena presenta dos extremos, porque tiene un lugar donde empieza y un lugar donde termina. A esto se le conoce como cadena, lo voy a colocar acá. Esta es una cadena lineal. Y como solamente presenta puros enlaces simples, se dice que es una cadena lineal saturada. ¿Por qué se le comenta y se le dice que es saturada? Porque saturado significa que la estructura solo presenta enlaces simples. Ahora también podemos tener de repente lo contrario, ¿no? Que puede ser esto. Ahí está. Puedo tener esa cadena, ¿no es cierto? Que de línea no tiene nada de forma, pero sin embargo tiene dos extremos. Tiene dos extremos, un lugar en donde empieza y donde termina, pero a diferencia de que por aquí vemos nosotros un detalle, ¿no? Que podemos observar aquí, que aquí se tiene un enlace múltiple. No hablo de enlace doble y triple porque yo lo defino como enlace múltiple de frente y definitivamente eso va a traer consecuencia de que esta sea conocida como una cadena lineal porque solo tiene dos extremos, pero de naturaleza insaturada. ¿Por qué va a ser conocida como insaturada? Porque la estructura presenta enlaces múltiples. Entonces, cuando tengo una estructura que presenta enlaces múltiples, también la definen, la insaturación también lo definen como la presencia de enlaces pi. Y es evidente porque un enlace múltiple o es doble o triple y en esos dos casos hay presencia de enlaces pi. Obviamente en un enlace simple no hay presencia de enlaces pi, ¿ok? Perfecto, estas son las cadenas lineales, pero también podemos tener lo contrario, que es una cadena del tipo ramificada. ¿Cuándo hablaremos de una cadena ramificada? Bueno, la definición simplemente es lo contrario. Es aquella cadena en donde se va a presentar más de dos extremos, ¿ok? Entonces presenta más de dos extremos, nada más. Obviamente hay muchas formas de cómo definir esto. En otros textos tú puedes encontrar que, por ejemplo, una cadena ramificada es una cadena que presenta, algunos textos lo llaman brazos, algunos textos lo llaman ramas, algunos textos lo llaman ya de manera directa radicales fuera de la cadena principal del hidrocarburo o de la función que tú nombres, ¿no? Ya son términos un poco más directos, un poco más específicos, pero de manera general nosotros podíamos identificar esto como que es aquella que presenta más de dos extremos. Por ejemplo, ¿no? Podemos tener una cadena de este tipo. Una cadena carbonada de este tipo, por ejemplo. Esta cadena, por ejemplo, ¿cuántos extremos presenta? Entonces yo puedo observar aquí que él tiene un extremo, por acá también tiene un extremo, y por acá también tiene un extremo. Entonces, desde el momento en que yo ya puedo observar que hay tres extremos, ya definitivamente esta será una cadena ramificada del tipo saturada. Saturada, ya lo comentamos, porque solamente observamos que se tiene enlaces simples. Y obviamente se puede dar también todo lo contrario, ¿no es cierto? Que puede ser una cadena de este tipo, simplemente ya por colocarlo nada más. Listo, podemos tener ese tipo de cadena. Voy a poner un poco mejor acá. Ya está. Y entonces, esta también presenta tres extremos. Recuerda que siempre se tiene que cumplir la tetravalencia. Siempre tiene que haber 4 enlaces para el carbono. ¿Ya está? Entonces tenemos ahí tres extremos. Pueden ser 4, 5, 6, etc. Entonces esta sería una cadena ramificada
del tipo, obviamente, insaturada. Ya está. Insaturada, obviamente, por la presencia del enlace múltiple, ¿no? Que en este caso es un triple. Pero así como tenemos cadenas abiertas, también podemos tener ahora las cadenas cerradas. ¿No es cierto? Podemos tener cadenas del tipo cerradas, conocidas también como cíclicas. Conocidas como cíclicas. Y obviamente una cadena cerrada va a ser aquella que no va a presentar extremos. Pero estas cadenas también pueden ser saturadas o insaturadas. Por ejemplo, podemos tener una muy conocida, que es esta de acá. Ahí está. Esa no tiene extremos, evidentemente no tiene extremos, entonces sería considerada una cadena cerrada, pero del tipo, ¿qué cosa? Saturada. Debido a que presenta, ¿qué cosa? Presenta puros enlaces simples. Y podemos también tener una muy conocida que es esta. Es muy conocida, por eso la voy a colocar. Ahí está. ¿No es cierto? Esta va a ser una cadena cerrada, pero del tipo insaturada. ¿No es cierto? ¿Por qué va a ser insaturada? Porque va a presentar lo que son enlaces del tipo doble. En este caso, enlaces insaturados, ¿ok? Muy bien, ya está. Entonces tenemos los dos tipos de cadenas abiertas, cadenas cerradas. Obviamente estas cadenas cerradas también pueden tener ramas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser de este tipo. Podemos tener puede ser que tengamos algo así, ¿no? Algo así. Entonces, definitivamente, por ejemplo, acá la cadena cerrada es esta de aquí, ¿no? Y esta cadena cerrada tiene por aquí dos ramitas. Entonces puede ser una cadena cerrada con ramificaciones. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahí tenemos entonces explicado nuestra propiedad de la autosaturación, que como te comentaba era la responsable de la formación de cadenas carbonadas, la propiedad que conjuntamente con la tetravalencia, porque recuerda que siempre se tiene que tener los 4 enlaces para el carbono, ayudan a que se genere toda una serie de sustancias denominadas cadenas carbonadas. Entonces, hablando de la cuarta propiedad, que es la hibridación, estábamos definiendo que es la combinación de orbitales del tipo S y P puros que pertenecen a un mismo nivel de energía. Ahora, lo que tenemos que aclarar también aquí es que, como te comentaba, la hibridación no es un proceso, porque en realidad el proceso es la hibridización, ¿ya? Pero la hibridación también es una característica del proceso, obviamente, pero no es exclusiva del carbono, sino que también existen otros elementos inorgánicos que también presentan el proceso de hibridización, como por ejemplo el berilio, como por ejemplo el boro, presentan también este proceso. Sin embargo, el carbono también lo tiene. Ahora, la definición la estoy colocando como la hibridación de orbitales del tipo S y P, porque estoy hablando en este momento exclusivamente del carbono, porque por ahí si tú lees un poco más de este proceso, también te darás cuenta que se logran hibridizar orbitales del tipo D, pero en esta parte de la química orgánica exclusivamente del carbono, solamente generamos hibridación del tipo S y P, no del D, así que aclaremos ese punto. ¿Ok? Entonces, es la combinación de orbitales del tipo S y P puros que pertenecen a un mismo nivel de energía, generando orbitales híbridos, de igual forma, energía, vamos a ponerlo así, de igual forma y energía, pero
en diferente orientación espacial. Entonces, cuando nosotros hablamos de hibridación, estamos hablando de la combinación de dos cosas. Y ojo, a que cuando nosotros hablamos de combinación no es lo mismo que cuando hablamos de mezcla. Eso ya creo que está súper claro de todas las clases de materia y todo lo demás que siempre lo he hablado. La mezcla es cuando tú juntas cosas pero no formas nada nuevo. En cambio, la combinación es cuando se van a juntar dos cosas y te van a generar nuevas sustancias en algunos casos, ¿no es cierto? Porque en este caso estamos hablando de orbitales con propiedades completamente diferentes. En este caso particular de la hibridación, cuando nosotros hablamos de orbitales híbridos, estamos hablando de orbitales que tienen algo de cada uno de ellos, pero estos definitivamente van a ser completamente diferentes a los orbitales iniciales, tanto en forma y energía, porque ahora estos de aquí van a tener la misma forma y la misma energía. La única diferencia es que se van a estar generando en diferentes orientaciones espaciales. Y lo vamos a explicar. Por ejemplo, en el caso de la hibridación del carbono, tú sabes que el carbono tiene número atómico 6, y entonces si yo hago su configuración es 1s2, 2s2 y 2p2, ya habíamos hecho, su estructura de Lewis de él tendría que ser de esta manera. Esto es en el estado basal, pero resulta que esta forma en el estado basal es inestable. Entonces, como hay una inestabilidad de por medio, va a entrar justamente el proceso llamado hibridización, que es un proceso estabilizador. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Obviamente tú ya sabes por tu clase, ¿no es cierto?, de enlace químico, que acá cuando se generan los procesos de hibridación solamente están participando los electrones de valencia. Entonces estoy graficando ahorita mis electrones de valencia. Lo que va a suceder aquí es que este átomo de aquí, va a generar el famoso salto electrónico, pero este salto simplemente de un electrón del subnivel S lo va a generar a un orbital del subnivel P, pero del mismo nivel de energía. De tal manera que aquí se genera lo que se conoce como el estado excitado. Acá es donde se da el famoso salto electrónico. ¿Ok? Generalmente los saltos electrónicos que nosotros conocemos son saltos que se dan de un nivel inferior a uno superior. También puede darse el caso contrario, de un superior a un inferior, y todo eso lo explica uno de los postulados de Neil-Bohr en su modelo atómico. Nosotros simplemente estamos tomando parte del fenómeno que se representa acá. Una vez que ellos han generado este salto, ahora lo que se tiene es lo siguiente. Voy a graficar solamente esta parte. Ahora lo que tenemos es un orbital S que solamente tiene un electrón, y tenemos tres orbitales P, 1, 2 y 3, que tienen ahora 3 electrones, ya que un electrón ha generado el famoso salto. Y entonces ahora aquí es donde se va a generar el famoso proceso de combinación. ¿Qué es lo que yo puedo observar aquí? Mira por acá bien, ¿ah? ¿Qué es lo que puedes observar aquí? Lo que tú puedes observar aquí es que tienes a combinarse, ¿qué cosa? Tengo un orbital del tipo S que se va a combinar con 3 orbitales del tipo P. Pero la característica fundamental es que estos pertenecen al mismo nivel. Cuando se combine un orbital S con 3 orbitales P, entonces lo que me debería de generar a mí, ¿qué cosa es? 3 más 1, 4 orbitales. Y por lo tanto, cuando se dé esa combinación, ahora vamos a tener al carbono 6 de la siguiente manera. 1s2 que nunca se tocó, pero ahora lo que yo voy a tener ya no va a ser el orbital S ni el orbital P, sino que se va a generar una combinación, y lo que vamos a generar ahora en el nivel 2 es el famoso orbital sp3. Un orbital, por aquí vamos a colocar, ¿cuántos orbitales tienen que generarse? 4, ¿no? Aquí está él con su electrón,
aquí hay otro orbital del tipo sp3, ahí está, aquí hay otro orbital del tipo sp3, ahí está, y por aquí hay otro orbital del tipo sp3. Lo que tú conocías como orbital s, como orbital p, ahora se convierte en un orbital del tipo sp3. Y esto de aquí ya no es en el estado basal ni en el estado excitado. Lo que tú acabas de generar ahora es el famoso estado hibridizado. Y entonces ahora, si tú eres muy observador, te darás cuenta de lo siguiente. Te darás cuenta que el mayor nivel es el nivel 2 y todos ellos presentan un orbital que está desapareado. Por lo tanto, ahora la forma del carbono tendrá que ser 4 electrones, pero que están de manera desapareada, en contracomparación con las que en el estado basal era un par lleno y 2 semillenos. Ahora en el estado hibridizado, como te puedes dar cuenta, hay 4 orbitales desapareados, lo que va a traer consigo que este de aquí genere una tetravalencia, que ya lo explicamos al inicio, y obviamente esta distribución me va a generar a mí una geometría que va a estar muy asociada a una figura geométrica. Una figura geométrica que de repente tú ya la conoces, simplemente la voy a graficar así nada más, que es la manera como estos enlaces van a tener que generarse. Un tetraedro en donde al centro voy a tener a mi carbono y a los vértices de esto, a los vértices de él van a salir los enlaces. Acá está. Más o menos se grafica algo así. Y ahí está. El carbono siempre va a presentar 4 enlaces y en este caso especial va a tener una geometría del tipo tetraédrica. Vamos a ponerlo acá. Va a presentar una geometría tetraédrica. ¿Y esto a qué se debe, profesor? ¿Siempre el carbono va a tener geometría tetraédrica? Falso. Esto se debe a que la hibridación que presenta este carbono es del tipo sp3. Así se le conoce. Entonces, yo creo que con esto tú ya eres súper inteligente y te das cuenta de algo. Que la geometría que va a presentar la estructura del carbono al enlazarse va a depender de la hibridización. Bueno, esto simplemente fue por acá un poco de explicación, pero en conclusión, ya para terminar, en conclusión, se va a presentar 3 tipos de hibridación para el carbono. ¿Cuáles son esos 3 tipos de hibridación para el carbono? Lo que vamos a tener nosotros es una hibridación del tipo sp3, que ya lo acabamos de demostrar. Bueno, demostrar no en realidad, porque no hemos hecho ninguna demostración, simplemente hemos hecho un proceso que es muy conocido. Pero ¿cuándo se va a dar la hibridación sp3? Tienes 2 formas de cómo hacer esto. La hibridación sp3 se va a dar de la siguiente manera, o mejor dicho, tú la vas a poder reconocer así. Una hibridación sp3 es cuando el carbono tiene puros enlaces simples, puros enlaces simples. Si yo veo que mi carbono tiene puros enlaces simples, entonces automáticamente podré decir de que ese presenta hibridación sp3. Otra forma de cómo identificarlo es contando los enlaces sigmas que tiene él. ¿Cuántos enlaces sigmas tiene? Sigma, 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 sigma. Son 4 sigmas. Esa cantidad tiene que coincidir con la suma de sus exponentes. Exponente de P es 3, exponente de S es 1, por eso que no se ve. 1 más 3, 4. 4 enlaces sigmas. Tienes esa manera también de reconocerla. Podemos tener también una hibridación del tipo sp2. Una sp2 generalmente va a ser cuando el carbono presente un enlace doble, así. Cuando el carbono presenta un enlace doble, automáticamente yo puedo decir que tengo una hibridación del tipo sp2. También lo puedes demostrar con la cantidad de enlaces sigmas. ¿Cuántos enlaces sigmas presenta él? Sigma, sigma, sigma pi. 3 enlaces sigmas, entonces 2 más 1 es 3. Ahí está, si deseas. Y podemos tener la última, que es el sp. El sp se va a poder generar en 2 estructuras.
cuando mi enlace tenga un enlace triple o cuando mi carbono tenga dos enlaces dobles. Si tú lo cuentas, es 1 más 1 es 2 sigmas. Acá hay 2 pi y un sigma, 2 sigmas. Acá hay pi sigma, 2 sigmas. Entonces, de cualquiera de esas dos maneras, yo te recomendaría de que te lo aprendas de esta manera, ¿no? SP3 puros simples, SP2 hay un doble, SP3 es porque hay un triple o dos dobles que están juntos. Ya está. Listo. Entonces nosotros podríamos identificar de repente, algo rápido nomás, algo rápido ya para terminar. Podríamos tener esta estructura, algo así de inmediato nomás, no quiero entrar en mucho detalle con esto. Ya está. Tengo esa estructura. Entonces quiero que reconozcas la hibridación de cada uno de esos carbonos. ¿Cómo sería? Sí, rapidísimo nomás. Por ejemplo, este señor. ¿Tiene puros enlaces simples o no? Automáticamente SP3. Este señor, ¿qué tiene? Tiene enlace doble, ¿no? Ah, como tiene un enlace doble, entonces es un SP2. ¿Ya está? Este señor también tiene un enlace doble, ¿no? Entonces también es un SP2. Este señor también tiene un enlace doble, ¿no es cierto? También es un SP2. Este señor también tiene un enlace doble, también es un SP2. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos por acá, ¿a quién más? Tenemos a ellos dos, ¿no? A él y a él. Este tiene un triple, es un SP. Y este tiene un triple, es un SP. Listo. Simplemente como una observación, la hibridación a ti te da el tipo de geometría. Entonces, lo vamos a ver acá de manera rapidita nomás. Cuando nosotros tenemos un SP3, la geometría, ya lo hemos escrito, la geometría es tetraédrica. Tetraédrica. Cuando la hibridación es sp2, estoy hablando del carbono. Ojo que estoy hablando del carbono. La geometría es trigonal, así se le conoce, trigonal planar. Por ahí te lo pueden preguntar. Y cuando la hibridación es sp, simplemente la geometría se dice que es lineal. ¿Ya? Esa es una observación, de repente te lo pueden consultar por ahí. ¿Qué tipo de geometría presentaría tal carbono? Simplemente hayas su hibridación y teniendo la hibridación tú ya puedes definir el tipo de geometría que está presente. Bien, los tipos de carbono, primero tenemos que partir de un pequeño detalle o premisa, que los tipos de carbono solo se analizan para carbonos saturados. Entonces, esa tiene que ser nuestra premisa. Que nosotros solamente vamos a analizar tipos de carbonos, pero solo para carbonos saturados, es decir, solo para carbonos que tienen enlace simple. Nosotros no vamos a estudiar otros tipos de carbono que no sean solo con enlace simple, ¿ok? Entonces, estos pueden ser de 4 tipos y te explicaré uno y los demás se entienden por default. Tenemos un carbono conocido como primario. ¿Ok? Tenemos un carbono conocido como primario. Y así como vamos a tener un carbono primario, también vamos a tener un secundario, un terciario y un cuaternario. Te voy a explicar de repente los dos primeros y de ahí los demás ya tú los vas a poder deducir. Un carbono primario es aquel carbono, escúchame bien por favor, por ejemplo, si yo quiero analizar este carbono, aquí, es aquel carbono que solamente va a estar unido a un carbono. Entonces, si yo tengo este carbono que es el que estoy analizando y él solamente está unido a un solo carbono, entonces yo diré que este carbono es un carbono del tipo primario. ¿Por qué es un carbono primario? Primero porque tiene enlace simple, importantísimo, y porque solo él está unido a un solo carbono.
Y entonces alguien dirá por ahí, profesor, pero eso está mal, porque la propiedad indispensable del carbono es que tiene que tener 4 enlaces. Eso es correcto. Entonces lo que nosotros podríamos decir es que este carbono, al solo estar unido a un solo carbono, definitivamente puede tener dos tipos de sustituyentes. Puede ser que sea solamente enlazados con hidrógenos, que puede ser el caso en su mayoría, o que de repente puede ser que esté enlazado con un halógeno. Puede ser que aquí haya un cloro y sigue estando enlazado a un solo carbono. ¿Ok? Obviamente él también tendría que completar sus tres. Lo que te trato de decir acá es lo siguiente, ¿no? Que en su mayoría de casos, si yo observo que mi carbono primario solo está unido a hidrógenos, obviamente aparte del carbono, entonces podría decir que un carbono del tipo primario va a contener 3 hidrógenos del tipo primario. Porque estos hidrógenos que están enlazados a este carbono primario se les conoce como hidrógenos primarios. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que te comento es que esto se cumple si y solo si yo vea que este carbono solo está enlazado a hidrógenos. Porque definitivamente podría darse este caso, ¿no? Podría darse el caso que yo tenga esto así. Este es un carbono primario porque solo está enlazado a un carbono. Pero puede estar enlazado un hidrógeno, pero acá puede estar enlazado un cloro, por ejemplo. Y entonces ahora este carbono, si bien es cierto es primario, este carbono solamente presenta ¿cuántos hidrógenos primarios? Solo presenta 2, porque este es un cloro. Entonces, esto que yo te estoy comentando aquí es solo si yo observo que este carbono tiene puros hidrógenos enlazados. ¿Ok? Esa es una observación que tienes que tener en cuenta. Y entonces, si a mí me preguntaran cuántos hidrógenos primarios hay, yo solo tendría que calcular la cantidad de carbonos primarios y multiplicarlos por 3. Pero tengo que observar que mi carbono solo esté enlazado a hidrógenos, porque puede ser que esté enlazado a un cloro o a otro halógeno, y entonces ya esto de aquí no se cumpla. Simplemente es una observación. ¿Ok? Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esta observación de aquí, y ya también teniendo en cuenta la acotación, entonces ya yo creo que tú estás en la capacidad de poder decirme cuándo será un carbono secundario. ¿Cuándo será un carbono secundario? Ojo, nunca te olvides de la acotación que te he dicho acá. Muchos han cometido errores por no tomar en cuenta esto. A ver, ¿cuándo será un carbono secundario? Definitivamente la definición es muy parecida. Tengo mi carbono, pero ahora este carbono seguro va a estar enlazado a 2 carbonos. Obviamente, mediante enlaces simples, que es el requisito indispensable. Y obviamente este señor solamente en sus otros 2 enlaces podrá tener de repente a hidrógenos, que es lo más común, o podría tener también a un halógeno, como el cloro o el bromo. En este caso yo simplemente estoy considerando hidrógenos. Como este carbono está unido a 2 carbonos, es un carbono secundario. Y entonces lo que yo también acá podría observar es que un carbono secundario podría contener 2 hidrógenos del tipo secundario. Y te digo podría por este motivo, ¿no? Puede ser de que este carbono esté enlazado a él, esté enlazado a él y sea un carbono secundario, pero que acá sea un hidrógeno y de repente acá sea un cloro. Entonces, si aquello es un cloro, ya cambia todo. No sería, por ejemplo, un caso como este, ¿no? Podría ser de repente así y así. Entonces, este señor está enlazado a este carbono y a este carbono. Es un carbono secundario, pero solo está enlazado a un hidrógeno, porque este es un cloro. Entonces, él solamente tendría un carbono, él solamente tendría un hidrógeno del tipo secundario. ¿Estamos bien? Entonces, la observación siempre está presente, por favor. La observación siempre está presente. Esta es una forma práctica, pero tengo primero que cotejar que todos mis hidrógenos estén con el carbono, que no vaya a haber un halógeno por ahí.
Listo, de la misma manera, ya yo creo que tú lo puedes manejar. Vamos a tener un carbono terciario y vamos a tener un carbono cuaternario, ¿no? Vamos a ver acá rapidísimo. ¿Cuándo será entonces un carbono terciario? Ya de manera rápida nomás. ¿Cuándo será un terciario? Cuando este carbono esté enlazado a 3 carbonos, ¿no es cierto? Y en su mayoría de casos esté el cuarto con un hidrógeno. Y entonces aquí también podría sacar la relación, pero siempre teniendo en cuenta la observación, ¿no? De que un carbono del tipo terciario podría contener un hidrógeno del tipo terciario. Como te vuelvo a repetir, esto solo se cumpliría si es que ese carbono al final está enlazado con un hidrógeno, porque puede ser que esté enlazado con un cloro, con un bromo y finalmente entonces puede darse este caso, ¿no? Pregunta que fue en un examen de admisión hace muchos años, ¿ah? Muchos años preguntaron, ¿un carbono terciario siempre tiene un hidrógeno terciario? Y eso era falso, porque se podría dar este caso, ¿no? Podría ser que tú tengas esto así, ¿no es cierto? Y que acá tengas un cloro. Y entonces él está 1, 2, 3, él es un carbono terciario, pero observo que no tiene hidrógenos, por lo tanto no tiene ningún hidrógeno terciario. Entonces, como te vuelvo a repetir, esto de aquí se cumple sí, solo si yo observo que los carbonos siempre están unidos a hidrógenos. Entonces, si yo cotejo eso en mi cadena, me puedo mandar de frente con estas relaciones. Y finalmente tenemos un cuaternario, ya para cerrar esto. Ahora, ¿es importante el tipo de carbono? Claro que sí, porque por ejemplo el tipo de carbono a ti te va a definir el tipo de alcohol que tú tengas. Existen alcoholes primarios, secundarios, ¿no? Y entonces, terciarios también, entonces ahí se va a ver, por ejemplo, este tipo de historia. Entonces, el cuaternario ya definitivamente es cuando ya se genera su tetravalencia con full carbonos, ¿no? Full carbonos. Porque recuerda que acá era carbonos e hidrógenos, a eso me refiero. Y evidentemente un carbono cuaternario sí no te va a generar ningún tipo de hidrógeno cuaternario. Creo que eso ya está claro, ¿no? Muy bien, listo. Solo para terminar, solo para terminar, vamos a ver los tipos de fórmula. Y también vamos a ver la parte de la isomería, pero así de manera breve nada más. Entonces, los tipos de fórmula son importantes estudiar porque muchas veces se van a presentar cadenas y no necesariamente mostrándote todos los enlaces, sino que van a haber situaciones en donde van a tratar de abreviar a su máxima expresión una cadena, y eso justamente es lo que nos refleja los tipos de cadena. Bueno, tenemos por ejemplo, voy a ponerle letra A, tenemos la más simple que se le llama fórmula global. Fórmula global. También en algunos textos, especialmente asiáticos, le llaman fórmula general. Ya lo puedes leer si deseas. Fórmula global o fórmula general también la llaman. No voy a poner la definición, simplemente te la voy a comentar. Una fórmula global es aquella en donde yo solo veo la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. Por ejemplo, puedo observar carbono, no sé, carbono 6, hidrógeno 12, por ejemplo, oxígeno 2. Entonces yo ahí, por ejemplo, no veo absolutamente ningún enlace, no veo ningún electrón, no veo ninguna estructura. Lo único que veo es que hay 6 carbonos, hay 12 hidrógenos y hay 2 oxígenos. Nada más. A eso se le conoce como la fórmula global, ¿ok? Tenemos una que se le conoce como fórmula condensada. Esta fórmula condensada es una fórmula que no me muestra enlaces, pero por lo menos me muestra la cantidad de hidrógenos que cada carbono va a tener de manera adyacente. Me refiero a esto, ¿no?
Por ejemplo, este carbono tiene tres hidrógenos adyacentes. Esto de aquí me refleja de que son puros enlaces simples. Si, por ejemplo, yo tuviera solo dos hidrógenos, podría darse el caso que sean dos carbonos que están unidos o que sea un enlace doble. Si yo solamente tuviera un hidrógeno, podría ser el caso de que sean tres enlaces simples como este o que simplemente haya un enlace triple. Entonces, esta fórmula condensada lo que me trata a mí de mostrar es la cantidad de hidrógenos que va a tener cada carbono para yo tratar de predecir si es que tienen enlaces simples los carbonos o enlaces dobles o triples. Pero no me los muestra, sino que yo los voy a tener que intuir. Entonces, por ejemplo, podemos tener algo como esto, ¿no? Podemos tener Ch3, Ch2, Ch2, Ch3. Entonces, por ejemplo, ahí yo no veo ningún enlace, pero sin embargo, yo veo que este carbono tiene 3 hidrógenos, este carbono tiene 2, este carbono tiene 2, este carbono tiene 3, y esa distribución es característica de que los carbonos están enlazados con puros enlaces simples, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, observara algo como esto, eso, por ejemplo, no me da ningún enlace, pero sin embargo ahora yo veo que cada carbono solo tiene 2 hidrógenos. Y entonces yo me pongo a pensar, oye, pero ¿y por qué acá decía 3 y por qué acá solo dice 2? Ah, es que aquí son puros enlaces simples, por eso te comentaba, este tipo de fórmula a ti te ayuda a intuir qué tipo de enlaces vas a tener. Nunca te los muestra, pero tú los vas a poder vaticinar. Entonces, el que yo tenga, por ejemplo, Ch2, eso es un indicativo de que esos dos carbonos se enlazan por un enlace doble, por ejemplo. No lo veo, pero lo puedo deducir. O de repente puedes tener esto, ¿no? 12Hs. Profesor, 12Hs le faltan hidrógenos. No, no le faltan hidrógenos, sino que lo más probable es que esos dos carbonos estén unidos por un enlace del tipo triple, por ejemplo. Esa es la famosa fórmula condensada. Ahora, dentro de la condensada, el siguiente es la que se conoce como una semidesarrollada. Dentro de esta semidesarrollada, ahora sí yo voy a poder observar esos enlaces que hace un momento yo los tenía que deducir. Entonces tú dirás, no, profe, entonces ¿para qué hace la condensada? Pues mejor haga la semidesarrollada. Es correcto, pero la condensada me ahorra tiempo y espacio. Y la persona que entiende esto sabe que mostrándome eso yo puedo deducir que hay dobles, triples o simples. Pero la semidesarrollada ya es un poco más expresiva, ¿no? Me dice esto, por ejemplo, mira, enlace, Ch2, Ch2, Ch3, ahí está. Él, me dice que es esto, por ejemplo. Ahí está. Y él me dice que es esto, por ejemplo. Ahí está. Y entonces la semidesarrollada es simplemente aquella que te va a mostrar los enlaces carbono-carbono. No enlaces entre carbono e hidrógeno, porque yo no veo ningún enlace entre el carbono y hidrógeno. Lo que yo observo son los enlaces carbono-carbono. ¿qué te digo? Pues de manera académica, preuniversitaria, muchos docentes lo definen como una condensada que te muestre enlaces. Si tú lo quieres tomar de esa manera, bienvenido sea, ¿ok? Listo. Y tenemos una más, que es la desarrollada. La desarrollada ya va a ser la fórmula que a ti te va a mostrar todos los enlaces que se tenga en la estructura, absolutamente todos. Todos. No va a haber enlace que esté oculto ni que tú tengas que deducir. No, no, no. Te va a mostrar todo. Por ejemplo, ¿no? Habíamos hablado definitivamente, aquí no me va a alcanzar todo. Por ejemplo, voy a hacer de él, ¿no? Por ejemplo, si yo hago la de él, más o menos su estructura es esta. Mira, tiene el enlace carbono-carbono con un doble, pero este carbono tiene dos hidrógenos. Tienes que mostrarlos. Ahí está. Pongo así de repente, ¿no? Por acá también. Ahí está. Y entonces en esta estructura yo ya no estoy ocultando ningún enlace. Eso es una fórmula desarrollada. Por ejemplo, yo tendría que hacer este tipo de fórmulas si yo quisiera hallar, por ejemplo, cuántos enlaces sigma y pi presentan, por ejemplo, una estructura. ¿Ok? Tendría que hacer esto para poder ver todos los enlaces.
yo quiero hacer la de acá, de repente, podría ser simplemente carbono-carbono tiene su enlace triple, pero estos también tienen enlaces con hidrógenos que no se observan. Y ahora sí, ya los puedo ver, por ejemplo. Y hay una más que se le conoce como topológica. También la conocen como fórmula de líneas. Fórmula de líneas, así lo conocen, por ejemplo, los japoneses. La fórmula de líneas. También las conocen como, acá en Sudamérica lo conocen como topológica, ¿no? Sudamérica, bueno, en general en América, ¿no? Norteamérica y Sudamérica, lo conocen como topológica, pero tú das por los asiáticos, pues los asiáticos lo manejan como fórmulas de líneas, lo llaman también, ¿ok? La topológica lo que hace es ya recontrabrevia todo. Lo que generalmente hace esta es mostrarte solo enlaces. Ya no te muestra ni carbonos ni hidrógenos, solo te muestra enlaces. Por ejemplo, ¿no? Te voy a poner acá un caso. Te voy a poner un caso por acá, algo así. Primero algo sencillo, algo así. Entonces, esa es una fórmula topológica, por ejemplo. Y tú dirás, profe, estas son puras rayas. Claro, es que en realidad esas rayas me representan los enlaces. Y cada uno de estos vértices y extremos, esto es extremo, esto es extremo, esto es vértice y esto es vértice, cada uno de esos vértices y extremos me va a representar a mí un carbono. Entonces, si esto yo lo quisiera de repente graficar, sería, acá hay un carbono, que está enlazado con un enlace simple, porque solo es una línea, con otro carbono, que está enlazado mediante un enlace simple, con otro carbono, y mediante un enlace simple con otro carbono. Y esa sería la representación de esto, pero solo con líneas. Por eso lo llaman también la fórmula de líneas o fórmula topológica. Definitivamente también podemos tener de repente con insaturaciones de por medio, ¿no? Como estas, por ejemplo, así. ¿No es cierto? Entonces, no voy a hacer ya su representación porque ya te la expliqué, pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que cada vértice o extremo siempre me va a representar a mí, ¿qué cosa? Un carbono, ¿ok? Obviamente este carbono con este carbono están enlazados mediante un enlace simple y él con él están enlazados con un enlace del tipo doble, ¿ok? Listo, esa es la famosa fórmula topológica. Generalmente esta es la que más se utiliza. ¿Por qué? Por la forma como se abrevia toda una cadena carbonada.